¿Cómo se llamaba? Giro precentral. Funcionalmente, área motora primaria. Área motora. Acuérdense que el lóbulo frontal es todo motor. Área motora primaria. O sea que ahí se inician todas las vías ¿qué? Eferentes. Ahí se inician todas las vías eferentes. ¿Sí? Ahora, el resto del lóbulo frontal funcionalmente tiene otras divisiones. ¿Sí? La que está por delante del área motora primaria se va a llamar área premotora. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento que requiere coordinación, vamos a bajar las escaleras, por ejemplo, ahora cuando se vayan a montar la moto, patines, lo que sea. Vamos a coger el lapicero para escribir, ¿sí? El movimiento inicialmente comienza acá. Todo movimiento que requiere coordinación inicia en el área premotora. Área premotora. Todo movimiento que requiere coordinación inicia en el área premotora. Y el resto, la parte más anterior del lóbulo frontal, área prefrontal. Prefrontal. ¿Sí? ¿Qué funciones tiene el área prefrontal? Pongan atención. Atención. Concentración. Está la memoria a corto plazo. Ahí. Memoria, atención, está ahí. Entonces ya podemos imaginármelo, ¿sí? Los niños que sufren de TDAH, ¿sí? Los trastornos de atención. ¿Dónde está el problema? Señora, ahí está la falla. En la parte más anterior del lóbulo frontal. Esas personas que se distraen fácilmente. ¿Pasa una mosca? ¿Dónde va a salir? Y empiezan a apostar esa perrisa allá. Atención, concentración. ¿Sí? Vamos a estudiar morfo, según ustedes, ¿no? Vamos a estudiar morfo y el celular al lado, ¿no? Y vienes. Ahí está el problema. Ahí, en el área prefrontal. Correcto. Todo lo que de repente ahorita estamos viendo llegó ahí. ¿Sí? Y muy seguramente mucha de la información, ahorita más tardecito, se les quedó ahí. ¿Sí? Mucha de la información, ¿se acuerdan? Sí, esa cisura, la cisura central, que no sé qué, quedó ahí. Pero ¿qué características tiene la información que llega al área prefrontal, a la memoria a corto plazo, que es una información que lábil, es una información que fácilmente se puede ¿qué? Desplazar? Imagínense que cada silla es una parte del área prefrontal y que ustedes son conocimientos, ¿sí? ¿Qué pasa si entran más compañeros para la siguiente clase? Los desplazan a ustedes, sacan la información, ¿sí? Por eso es que, por decir un ejemplo, por la tarde, ¿cómo era que se llamaba esa boda? ¿Cómo era? El culo, no, la circunvolución, esa vaina, la circunvolución. ¿Por qué? Porque hubo ya información. Si tienen ahorita otra clase, mucha de esta información queda, ¿sí? En la memoria a corto plazo. Pero ahorita si tienen otra clase, ¿qué profesor tienen ahorita, perdón? ¿Nada? Entonces, bueno, por decir un ejemplo, se van a estudiar biociencias. Esa información, cuando empiecen a estudiar biociencias, la empieza a desplazar. La información de biociencias la empieza a desplazar. Y ya muy seguramente mañana, ¿cómo? ¿Nosotros mismos cerebro? Me suena. ¿Sí? Ojo, ¿listo? Lóbulo frontal, ¿entendido? Lóbulo parietal, ¿entendido? Ok. Vámonos ahora al lóbulo occipital. O 1 o 2, ¿cierto? O 1.
área visual primaria. Área visual primaria. Digamos que nos asomamos a la ventana y empezamos a ver todo, pero no detallamos en nada. ¿Sí? Nos asomamos ahí y empezamos a mirar todo. Eso es visión, ¿qué? Ahora, si yo les digo, chicos, venga para acá, asómense y vean un edificio blanco que dice que tiene un letrero que dice Universal. ¿Qué les estoy diciendo? Que dentro de toda esta pantalla visual que ustedes van a tener en sus ojos, cojan una sola cosa, que es un edificio blanco que tiene un letrero que se llama Universal. O sea que discriminen eso, o sea que esa información ¿a dónde pasa? Al área visual secundaria. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando de pronto están dando alguna referencia. Por ejemplo, hágame un favor, están hablando por celular con la mamá. Hágame un favor, sáqueme ese vestido que es largo, que es de color rosado, que tiene un encaje color morado y otro encaje color verde y amarillo chinche. ¿Qué le están diciendo a su mamá? Que de todo en ese closet, que es el área visual, ¿qué? Primaria, fijen la atención en ¿qué? En un vestido color rosado que tiene unos encajes de color verde chinche, amarillo chinche y morado chinche. ¿Sí? La base a la visión secundaria. ¿Quedó claro el lóbulo occipital? Bueno. T1, T2, T3, ¿cierto? En la parte más posterior de T1, el área de Wernicke. No le han cambiado el nombre todavía. El área de Wernicke. Ahí es donde está todo la parte de entender lo hablado y lo escrito. Entender, hablado y escrito. O sea que la parte del idioma, ¿sí? La parte del idioma. Que ustedes me entiendan el idioma que yo estoy hablando, ¿sí? Ahí es, ¿correcto? Podría ser. Ahora, por delante en la parte media de T1, queda el área auditiva primaria. Área auditiva primaria. Vamos por la calle caminando. Obviamente escuchamos carros, pitos, música. Si de repente vamos acompañados, escucho mucha gente. Así no vayamos acompañados, escucho mucha gente. Todo ese sonido, ¿a dónde llega? Al área auditiva primaria. Pero si vamos caminando por la calle y de repente escucho una sirena, yo le digo, oiga, si oye la sirena, miércoles, viene una ambulancia. ¿Qué le dije? Que de todo ese collage, de todo ese pocotón de sonidos, sacara uno que era el sonido de ¿qué? De la sirena, de una ambulancia. O sea, ¿la pasé a dónde? Al área auditiva secundaria que está en la parte de T, parte posterior de T2. Las personas que tocan instrumentos, entonces, al escuchar una canción, ¿sí? Oiga, si escucha el bajo cómo suena de chévere, o si escucha la guitarra, el piano, lo que sea, ¿qué le estoy diciendo? Que de todo ese sonido de la música saque un sonido que se llama piano o se llama guitarra, lo que sea. O también las personas que saben tocar instrumentos, que de oído sacan las notas. Ah, este es un do, este es un fa, este es un re, este es un sostenido, este se cayó, en fin. Que discriminen el sonido, o sea que lo pasen ¿a dónde? Al área auditiva secundaria. ¿Qué más queda en el lóbulo temporal? El lóbulo temporal es donde está también lo del lenguaje hablado y escrito. Nosotros sepamos hablar, sepamos pronunciar las palabras sin groserías. Allá también me salen las groserías. ¿Sí? Que si yo les digo, chicos, háganme un favor,
Copien lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan cuando por allá los huesos? Copien esta mnemotecnia para aprendernos los huesos del carpo. Ustedes me entendieron. Y cuando yo les decía, ese pipí tan grande y ganchoso, ustedes escribieron ese pipí tan grande y ganchoso. O sea, lenguaje hablado, yo, y lenguaje escrito, ustedes. Que si yo les digo, chicos, dibújenme un cerebro, me dibujan un cerebro, ¿por qué? Porque ya tenemos el concepto de lo que es un cerebro y no me van a dibujar por allá un riñón o no me van a dibujar un corazón, ¿verdad? ¿Qué más hay acá? Fibras de asociación. O sea, las neuronas del lóbulo temporal se interconectan con las neuronas del resto del cerebro para interconectar que todas las áreas funcionales. Cuando nosotros estábamos pequeños, y lo voy a demostrar de la siguiente manera, cuando nosotros estábamos pequeños, íbamos de repente con papá o mamá y nos mostraban un perrito. Ay, pero que venga, yo lo pateo más bien. Si le soba la plata, yo le pateo el celular. Cuando estábamos pequeños, ¿sí? Íbamos con papá o mamá y nos veían un perrito. Entonces le decían, Gabito, mire, un guau guau. ¿Qué nos hicieron asociar? ¿Un qué? Guau guau, ¿con qué? Con la imagen de un perro. Asociar. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Gabito? ¿Sí? Que más adelante, cuando ya Gabito tenía como 18 años, él veía un perro y él decía, mire, un guau guau. Lentico. Un guau guau. Después las neuronas de ahí fueron madurando y él ya no decía guau guau, sino perro. Pedo. O firulais. Espotraverberón, alguna vaina de eso. ¿Cierto? Ahí está cómo evoluciona y cómo se asocia. ¿Sí? ¿Cómo se asocia? Ustedes ya vieron la imagen de un cerebro. Si yo el día del examen les digo dibuje un cerebro, ya ustedes me van a dibujar un cerebro. ¿Sí? Con la representación visual, el entendimiento, ¿sí? Entendimiento y la representación visual de un cerebro, ¿sí? Van a empezar a dibujar parte motora. Fíjense, toda esa asociación. ¿Correcto? Muy bien. Pero nos faltan todavía dos lóbulos. Lóbulo de la ínsula. ¿Cuál es la función del lóbulo de la ínsula? Regular temperatura. Regular la temperatura. ¿Sí? Algunas personas no sufrimos de frío. ¿Sí? Quiere decir que mi lóbulo de la ínsula me está trabajando al máximo para regularme el frío. Cuando está haciendo frío, entonces empiezo a tener un gasto metabólico, calórico impresionante para mantener mi temperatura corporal normal. Hay otras personas que de repente, sí, estos días ha hecho frío, bueno, no quiere decir que esas personas estén mal, no. Simplemente que está funcionando bien su lóbulo límbico. ¿Por qué? Porque todo el mundo está diciendo, uy, qué frío que está haciendo, y el otro, calor bien más hijo de madre que está haciendo. Ahí sí podemos decir que está mal el lóbulo de la ínsula. Sí, está haciendo frío, pero no, la otra persona dirá, y es que está un helaje horrible, y lo tocan a uno y eso está como paletas. Frío. Paletas de frío. A ver. ¿Sí? Y mientras que una persona dice, está haciendo un frío excesivo, mire, yo tengo camiseta, saco, chaqueta, camisa. El otro dice, no, pues sí, está haciendo frío, pero no tanto. Percepción de la temperatura. Y el lóbulo límbico, que es el que no es topográfico, sino que el lóbulo límbico es ¿qué? En el lóbulo límbico, chicos, allí se originan todos lo que son sentimientos. Amor, rabia, odio, rencor, cariño, afecto. Eso que uno dice, oiga, esa persona me cae hasta bien, hablamos, o esa afinidad que de pronto a veces no conocemos a una persona, pero uno dice, esa persona se ve como buena gente. ¿Sí? Se ve como buena gente. Y ya cuando uno la conoce un poquito, dice, ve, es tratable esa persona, es interesante. Todos esos sentimientos se originan en el lóbulo límbico. Todo lo que tenga que ser sentimientos
se origina en el lóbulo límbico. Y hay otro sentimiento que se origina en el lóbulo límbico y es la libido. Libido. ¿Qué es la libido? ¿Qué es la libido? Las ganas de tiritití. El apetito sexual. Allá se origina. Allá en el lóbulo límbico se origina todo el apetito sexual. Vuelvo a repetir, lóbulo límbico, todo, no importa qué tipo de sentimientos sean, agradables o desagradables, no importa, se origina en el lóbulo límbico, ¿correcto? Bueno, hacemos ahora la circulación. Bueno, ¿se acuerdan? En las vértebras el agujero transverso, que estaba pues en las apófisis transversas, por ahí pasan unas arterias que se llaman las arterias vertebrales. Esas arterias vertebrales entran al cráneo por el agujero occipital, ¿sí? Entran, que vienen acá por el bulbo, ¿sí? Arterias vertebrales. A nivel, aquí estaría el surco póntico inferior, a este nivel estaría el surco póntico inferior, perdón. Las dos arterias vertebrales se unen y me forman la arteria basilar. ¿Se acuerdan cuando les dibujé por acá el surco basilar en la protuberancia? O sea que aquí estamos en qué parte del tallo, en la protuberancia. Arteria basilar, ¿sí? Estas arterias vertebrales me dan unas arterias, están en el dibujo, las arterias espinales, o sea, las que van a irrigar la médula espinal. Esas arterias espinales son dos, arterias espinales anteriores y posteriores. Y hay otra arteria muy importante que nace de la arteria vertebral y es la arteria, esta sí la pueden nombrar así, pica. ¿Qué significa la pica? Arteria cerebelosa posterior-inferior. ¿Qué va a irrigar? Pues la parte posterior inferior del cerebelo, ¿sí? La pica. ¿Que se originó dónde la pica? De las arterias vertebrales. Se unieron las dos vertebrales y sale la arteria basilar. Me da estas arterias chiquiticas. Se van a llamar las arterias pónticas o arterias pontinas. Van a irrigar la protuberancia, puente, ¿sí? Sale otra arteria muy importante, esta, que se va a llamar la aica. Esta era la pica y esta es la aica. También la pueden nomenclar así, aica. Se llama arteria cerebelosa anteroinferior, aica, ¿sí? ¿Qué va a irrigar? Pues la parte anteroinferior del cerebelo. Y antes de que se acabe la basilar, me da estas dos arterias, que son la arteria cerebelosa superior, va a irrigar la parte de arriba del cerebelo. Tan pronto la basilar me da la arteria cerebelosa superior, se acaba la basilar y me da estas dos arterias, que se llaman las arterias cerebrales posteriores. Arterias cerebrales posteriores. ¿En qué parte estamos acá? En el mesencéfalo. Bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Entonces me da la arteria cerebral posterior. Esa arteria cerebral posterior está conectada con esta anastomosis que ahorita le digo el nombre. Y estas arterias se van a llamar las arterias comunicantes posteriores. Arterias comunicantes posteriores. Estas arterias comunicantes posteriores se forman ¿de dónde? De una anastomosis por inosculación que hay entre la arteria carótida interna y la arteria cerebral media. ¿Sí? La arteria carótida interna me da origen a la cerebral media. Y la carótida interna me da origen a la comunicante posterior. Y me da origen la carótida interna a esta arteria que se llama la cerebral anterior, arteria cerebral anterior. Y las dos arterias cerebrales anteriores están comunicadas por la arteria comunicante anterior. Esto era lo que anteriormente se llamaba polígono de Willis.
que ya no se llama polígono de Willis, sino círculo arterial de la base del encéfalo. Se llama ahora. ¿Sí? De aquí van a salir todas las ramas que van a ir al cerebro, que van a irrigar todo el encéfalo, todo el encéfalo, sino que son muchas ramas y pues esto es lo que ustedes necesitan saber. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan una angiografía, para cuando ustedes hagan un TAC contrastado, un angioTAC, cuando ustedes hagan una resonancia cerebral, esto lo tienen que saber. Este círculo, ¿por qué? Porque de ahí es donde se origina la mayor cantidad de lesiones. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, terminamos esta parte y comenzamos endocrino.